Sé que especialmente en estos días de pandemia a veces se nos dificulta esto de la autodirección, sobre todo a la hora de los castings. Pues bien, hoy quiero compartir con ustedes algunas técnicas que a mí personalmente me sirven a la hora de hacer un casting. Bienvenidos a este tip de cómo hacer un casting cuando no tenemos un director. Ahora pasa muy habitualmente ya que la mayoría estamos grabando desde casa y a veces no tenemos la dirección. Pues bien, llega a nosotros un texto, así como de la nada, y lo primero que debemos hacer es conectarnos con ese texto. Pero para hacerlo, para poder conectarnos, debemos estudiarlo. Texto, subtexto, contexto. Esa es la respuesta. Es lo primero que debemos estudiar y evaluar, analizar. Hacer un análisis completo de ese texto. ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué quiere decir el autor del texto, el escritor del texto, el productor, el creativo? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿A qué nicho de mercado va enfocado ese texto? ¿Realmente cuál es el contexto en el que se desarrolla esa historia? ¿Y cuál es el subtexto? Finalmente, ese mensaje importante que quiere y que lleva de fondo ese mensaje o esa pieza. Ahí ya he desglosado el texto, el subtexto y el contexto. Punto seguido, ¿qué debo hacer? Pensar en analizar un poco mis emociones, mi emotividad, conectar, recuerden los sentidos, que ya lo hemos trabajado en otros tips anteriores, y cuando ya estoy listo, me dispongo a interpretar, a entregar lo mejor que hay en mi cuerpo, en mi emoción, a través de mi voz, por supuesto, a ese texto, dispuesto a que se conecte ese mensaje o ese servicio que tengo para ofrecer. Quiero que lo pongan en práctica. Practíquenlo. Escriban, me cuentan cómo les va. Es muy sencillo. Una voz conectada con un cuerpo y una emoción es más fácil de entender y de interpretar un texto que ya lo he analizado y lo hago mío, lo apropio, lo pongo en mis palabras de una manera natural. No es más que apropiarme con mis propias palabras, mis propias emociones, después de haber hecho un análisis de ese texto. Esa tal vez es una de las principales maneras o de los ejercicios que a mí me han funcionado a la hora de hacer un casting que sea, por supuesto, exitoso para mí, sin tener un director, sin tener un productor o sin tener un director de un estudio dándome pues todo el brief y todas las luces que normalmente tenemos para que nos den. Espero que este mensaje, que este tip les sirva, que lo pongan en práctica, que lo compartan con sus amigos y si les gusta, si les sirve, me dejen su comentario. Ya saben, este es un espacio que hemos creado maravillosamente para ustedes y espero simplemente sus comentarios. Si no se han suscrito a mi canal, los invito para que se suscriban y estén muy atentos con más tips como estos para locutores. Una feliz semana para todos. Gracias.